que están en el DSM, que es la Biblia de la psiquiatría moderna, entran en nuestro campo periférico. Nosotros no estamos para ayudar a la gente más que muy orientativamente en eso. Retomando, ahora hay una crítica mundial respecto a medicar a los niños porque se dice que se está entrando un poquito en zona de abuso respecto a esos casos. ¿En qué sentido? En que es más fácil y más rápido darle una pastilla a un niño que es hiperactivo a hacer psicoterapia, convocar a los padres, poner docentes especiales, etcétera, etcétera. Se está escuchando bien, ¿no? Sí, sí, adelante. Se está entendiendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay un movimiento anti-droga, en el buen sentido, psicofármacos, ¿no? Porque una cosa es ser hiperactivo, que un niño sea hiperactivo, y otra es que tenga déficit de atención. También, esto sí nos concierne más a nosotros como facilitadores, vivimos en una época muy especial. Todos estamos acostumbrados a los videoclips, a las series, a las películas de acción, a los efectos especiales, a la realidad virtual, los chicos a los videojuegos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un niño, especialmente a los varones les pasa esto, especialmente a los varones, cuando van al colegio, sienten que entran, no sé, como si nosotros los adultos entráramos en un museo. Capaz que nos gusta un museo, pero por ahí nos gusta más la naturaleza o un partido de fútbol, porque es más activo. Entonces, esos niños varones que son hiperactivos, pero que quizá no tienen el trastorno de déficit de atención, se aburren en la escuela y empiezan a crear problemas. Y tienen problemas de aprendizaje a través de que no encuentran ni concentración ni motivación. Entonces, yo transmito lo que leo, ¿no? O sea, no estoy en ese terreno, pero he leído muchas críticas advirtiendo que se están, digamos, sobremedicando a la niñez actual en muchos países del mundo, así que agradezco que me comenten sobre México, ¿no? Porque intercambiamos información útil. Parece que es mundial esta ola de manejar a los chicos difíciles con esta droga que creo que se llama Ritadil o algo parecido. Pero bueno, es un tema que nos excede. Lo que sí rescato nuevamente es el tema de que recordemos bien qué son los trastornos, ¿no? No sé si lo definimos en la clase anterior. Trastorno sería un conjunto de síntomas por los cuales yo me estoy metiendo en problemas y además meto en problemas a las personas que me rodean. Obviamente, en algunos casos, en el mejor de los casos, yo puedo darme cuenta que tengo un trastorno. De hecho, todos en situación de estrés agudo podemos saltar a tener un trastorno de personalidad momentáneo. Es como tener un ataque de ira. Por eso en el test del autorretrato, por ejemplo, a la mayoría que le dio concienzudo, puede ser que en un momento de alto estrés ustedes se vuelvan obsesivos, o se los diga su esposa o su novia, o algún ser querido, o se lo puede decir un compañero de trabajo también. El tema de entender un poquito lo del trastorno es porque todos, primero potencialmente podríamos caer en alguno de ellos, pero ojalá que no de manera crónica, pero de manera temporaria, todos podemos tener un acceso de trastorno de la personalidad. Voy a mi caso, y después seguimos leyendo las preguntas. Yo les comenté la semana pasada que a mí me dio el sensible arriba, que veo que alguien, Alan creo que lo tiene un poco dominante, creo que en segundo término. Después voy a mirar algunos de los test. En mi caso, a mí me dio arriba el sensible, el trastorno es el evasivo. La persona que no afronta rápidamente los conflictos. Entonces, cuando yo me vuelvo evasivo, con mi hijo, con mi esposa, con socios, con amigos, con quien sea, me estoy dejando de confrontar un problema que tengo.
Por lo tanto, estoy creando más problemas que soluciones. Esa es la importancia de estar atento a la cuestión del trastorno. Y fíjense cómo se conecta con ese ejercicio íntimo, que yo no le voy a preguntar a nadie qué puso, pero sí les voy a contar un par de cosas que puse yo. ¿Se acuerdan el ejercicio recibí y me faltó? ¿En la familia? Sí. Bueno, a mí en mi casa me faltó tranquilidad. Miren qué curioso. O sea que entonces, ¿tranquilidad en qué sentido me faltó? De que mi papá y mi mamá tuvieron épocas de mucho conflicto, mucha discusión. De hecho, terminaron separándose cuando yo era un poco mayor. Entonces, habíamos comentado en la reunión anterior que si yo tengo un estilo sensible, pero tengo un hogar muy armónico, mi estilo sensible podría verse moderado por mi carácter, que es lo que me pasó desde que nací hasta hoy. En cambio, si como les estoy contando que es mi caso, a un chico sensible en la casa no hay tranquilidad, le va a acentuar su sensibilidad. Entonces, resumiendo, cualquiera de nosotros, ¿por qué es importante los estilos de personalidad? Porque si alguno de ustedes tiene algún estilo acentuado, sea el concienzudo, el teatral, el vivaz, cualquiera de ellos, les conviene leer un poco más acerca del trastorno por la posibilidad de que en momentos de estrés, que ya vamos a hacer varios ejercicios sobre el estrés, y vamos a trabajar mucho sobre eso, en momentos de estrés puedan hacer medicina preventiva, con comillas, en el sentido de no volverse obsesivos, no volverse evasivos, no volverse narcisistas, etcétera, etcétera, ¿no? Los 13 tipos de tipología. Si me permiten, sigo con el mail para ganar tiempo, con el mail de Rogelio. Bueno, preguntas que hace. En cuanto a los estilos que no predominan en la gráfica, en mi caso no son cercanos a cero, aún así existen, es decir, ¿tienen participación en mi personalidad? Bueno, excelente pregunta. Mi personalidad es lo que tengo y lo que me falta, como en el ejercicio. Es decir, en mi caso, que a mí también me dio muy bajo seguro de sí mismo, recuerden que no es solo el título. Eso no significa en forma directa falta de seguridad en sí mismo. Pero sí es importante chequear un poquitito los resultados que sean muy bajos, porque solo ustedes pueden encontrar el significado de ese puntaje. Como comentamos la semana anterior, esto es una lectura muy subjetiva. Yo solo estoy colaborando con algo de experiencia y porque he leído muchas veces este material, muchas más veces que ustedes. Entonces les facilito grandes lineamientos, pero recuerden que este es un trabajo muy personal, porque yo no puedo estar en la mente y en la vida diaria de Noé, o de Jesús, o de Rogelio. Por lo tanto, no puedo decidir el significado de un puntaje bajo. En algunos casos tendrá relevancia ese puntaje bajo. Por ejemplo, que no me dé ningún recurso de ese estilo, porque los 13 estilos de personalidad nos otorgan recursos y nos otorgan también obstáculos. Por ejemplo, para nombrar el más común, así se sienten la mayoría identificados, en el concienzudo, evidentemente yo soy una persona ordenada y tengo valores y tengo normas para comportarme en la vida que mejor que un vivaz, para hacer comparaciones un poco arbitrarias, ¿no? Y sobre la marcha para ganar tiempo. Pero eso no significa que eso en algún momento no se convierta en una debilidad. Por ejemplo, si yo soy concienzudo en una tarea muy delicada, puedo, a las 2 horas de que estuve haciendo esa tarea delicada, puedo decir, qué genial, me han felicitado porque gracias a mi estilo concienzudo he logrado hacer esta tarea delicada con mucho éxito. Pero luego me voy a mi casa y trato a mi hijo con un problema afectivo que él tiene, con ese mismo nivel de concienzudo que he tenido en la operación técnica de hace un rato. Entonces, posiblemente, solo es teoría, estamos poniendo ejemplos, posiblemente
en ese nuevo contexto, ese carácter agudo de ser concienzudo en mí, como padre en ese momento, no sea el mejor. Por eso es tan complejo lo que estamos abordando, la inteligencia emocional, los estilos de personalidad. De hecho, refrescamos lo que dijimos la semana pasada, no hay ningún estilo que sea ni bueno ni malo. Nuestras fortalezas y debilidades están entretejidas y dependen del contexto donde una fortaleza es fortaleza y donde es debilidad. Y hay que manejarlo un poquito. Ahora, hoy tuve una reunión breve con Héctor, que no puede estar aquí porque está de viaje. Y surgió una cuestión que me la anoté porque me encanta a mí recordar esto. Ustedes vieron que hay palabras, si yo les digo que tengo un amigo que habla mucho, me lo entienden fácil eso, ¿no? ¿Están de acuerdo en que es fácil entender? Che, tengo un amigo que se llama Juan que habla mucho. Y no nos gustan mucho las personas que hablan mucho, en general. Pero ustedes escucharon a que alguien les diga alguna vez tal persona, como queja, ¿no? Como quejándose. Che, Juan es demasiado escuchador. Juan escucha mucho. ¿Alguien escuchó una queja así? Puede ocurrir, pero es muy poco frecuente eso, ¿no? Es como que escuchar es una virtud que para encontrarle su punto débil o para verla como una debilidad es difícil, porque escuchar siempre es bueno. Y cuanto más escuchás, como lo veremos en empatía, cuanto más escuchás, más información tenés y más comprendés a la otra persona. Entonces decíamos hoy, con Héctor, que hay dos palabras que son como sinónimos de inteligencia emocional y nos permiten resumir cuál podría ser nuestra brújula para manejar nuestros estilos de personalidad. Dos palabras voy a nombrar, que van a ver que es difícil encontrarle el pero. Flexibilidad. Ustedes probablemente digan de un colega o de un cliente, es que esa persona es demasiado rígida. Si bien es verdad que podemos decir es demasiado flexible, es menos común y es más difícil ser muy flexible. O sea, lo que nos cuesta, sobre todo cuando hablamos del estrés, ¿no? Que no nos falta nunca durante un día. El estrés nos suele llevar, a ver si lo comparten, y cuando quieren me interrumpen y me cuentan una historia o me repreguntan, por favor, para que no vaya quedando como monólogo esto. Cuando estamos en situación de estrés, todos nosotros tendemos a ser más rígidos. ¿Les pasa esto? Sí, así es. Claro. O sea, perdemos flexibilidad. Así que las dos palabras que si ustedes quieren anotar en el cuaderno como sinónimos de inteligencia emocional, uno es flexibilidad y dos es equilibrio. Otra cosa que perdemos cuando estamos en situación de estrés, con un trauma o con un conflicto agudo, es el equilibrio. El equilibrio emocional, incluso el equilibrio cognitivo. Ahora, nadie tiene un equilibrómetro. Estas cosas son conceptos importantes. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Jesús? No, saludó un compañero que salió. Ah, perdón. Digo, nadie tiene un equilibrómetro ni el flexibilómetro. O sea, son conceptos importantes a los que intuitivamente nos acercamos y nos damos cuenta cuando, o sea, aunque nos cuesta definir, y nadie podría medirlo el equilibrio, sí es más fácil darse cuenta cuando estoy desequilibrado. Oye, esa persona, es que ese cliente me saca de mi eje. Se dice en Argentina decimos me saca de quicio. ¿Cómo dicen ustedes en México cuando alguien te saca de tu eje, no? ¿Tienen alguna expresión coloquial? De mis casillas. Me saca de mis casillas, ok. Que no sé de dónde viene eso, ¿no? Pero sí, aquí también se usa a veces. Me saca de mis casillas, es decir, me saca de mi eje. Y me vuelve rígido, ¿no? Por consiguiente. Entonces, el juego con el test, con los estilos, son esas dos palabras que acabamos de mencionar. Segunda pregunta. Según lo fuerte que sean nuestras experiencias y emociones, ¿podrían cambiar nuestro gráfico de tal manera que los personalidades, trastornos preponderantes sean totalmente distintos? Otra buena pregunta
habíamos comentado la semana pasada que en teoría no, pero como el ser humano es la excepción a todos los esquemas, en ingeniería por ahí hay verdades absolutas, por ejemplo en matemáticas, que no se pueden discutir en ciertas áreas, en otras ya sabemos que Einstein discutió a Newton, etc. Pero en ciencias humanas, entre las que está la inteligencia emocional, no hay verdades absolutas. Entonces, en principio, lo que nosotros decimos, lo que estamos aprendiendo en este módulo es, nacemos con un temperamento, y morir con un temperamento opuesto, con comillas, porque este es el otro problema. Miren lo interesante de la pregunta, ¿cuál es el opuesto del vivaz? Y no lo sé. No hay, los psiquiatras no tienden a considerar opuestos totalmente a estos estilos. Solo nosotros en nuestras mentes o nuestras creencias podemos decir, bueno, sí, muy esquemáticamente yo podría decir, un concienzudo o un seguro de sí mismo puede ser opuesto a un sensible. Pero tienen que estar muy marcados ambos aspectos para poder hacer ese esquema binario, blanco-negro. Como hemos visto que nuestra personalidad está compuesta por 13 valores, respondiendo a la pregunta, es muy raro que esos valores se modifiquen muchísimo a lo largo de la vida. Nosotros no tenemos testimonios de eso, pero tampoco somos una institución tan grande como para decir que no pueda ocurrir. En general, la psiquiatría justamente actúa teniendo en cuenta que la mitad de nuestra personalidad, que es genética, no se modifica hasta la muerte. Por ejemplo, hablamos la semana pasada de la calvicie, que yo tengo un poco, alopecia androcronogenética. Eso va a durar siempre. Si una persona tiene diabetes, va a tener tendencia, se la puede curar. Lo que sí puede pasar con estos temperamentos y con los trastornos es que yo mejoro o empeoro dentro de un esquema. Pero el cambio completo es muy raro porque sería como cambiar de identidad. A propósito, esta pregunta me permite formular otra cosa interesante, que esto anótenselo porque es muy bueno. Cuando nosotros facilitamos a alguien inteligencia emocional, nunca le estaremos cambiando la personalidad. La inteligencia emocional no le cambia la personalidad a nadie. No es su pretensión, y no creo que sea una pretensión correcta de nadie eso. Eso solamente, bueno, sí hay gente que quiere cambiar la personalidad de los demás. Los dictadores, los psicópatas, los sociópatas, pero son personas enfermas, o son procesos totalitarios que son lamentables. En condiciones de salud mental normal, nadie pretende cambiarle la personalidad a la otra persona, al otro individuo. Entonces, lo que sí hacemos con inteligencia emocional es moderarle algunos rasgos de su temperamento que sean muy pronunciados, si la persona pidió ayuda o se ve interesada en eso. Y o sea, a ver, si tengo, no me acuerdo si tengo, voy a ver si hago comparto una pantalla un segundo. Claro, no tengo justo una pantalla sobre la cuestión del esquema de la personalidad. Ahí no tienen un rotafolios, ¿no? Bueno, hacemos una imagen imaginaria, ¿se acuerdan que hablamos de, como no la tengo en el PowerPoint ahora? Tenemos un círculo. El círculo partido por la mitad. Parte izquierda, temperamento. Base genética. Aproximadamente un 50%, estima la ciencia moderna. ¿Qué es el temperamento? La base genética, no la podemos cambiar desde que nacimos. Parte derecha, el carácter, lo que se llama el carácter. Sobre esta parte, que es la construcción de nuestra personalidad, desde que éramos bebés hasta hoy, hasta ayer por lo menos quizás, eso que se llama carácter es sobre lo que más trabaja la inteligencia emocional. Porque el carácter es la parte más maleable de nuestra personalidad. Todo esto es incorpóreo. Dentro de un ratito, quizá hoy, pero quizá en la próxima clase, vamos a ver la estructura del cerebro, que también está dividido en dos.
dos hemisferios. Pero eso, por suerte, es físico. Lo podemos ver. Podemos ver videos en YouTube, si alguien se anima, ¿no? A cómo le abren el cráneo a una persona para operarle el cerebro y salvarle la vida. Eso es físico. Pero lo que estamos hablando ahora no es físico. Así que hay que utilizar un poquito el ojo de la imaginación y no aferrarse demasiado esquemáticamente a esto, porque nadie puede probarlo con evidencias físicas o números. Tercera pregunta, Rogelio. Las creencias religiosas en nuestro entorno, ¿qué papel juegan con nuestras emociones? ¿Creer nos cambia? Bueno, como esta pregunta es tan amplia, yo quiero que ustedes empiecen a trabajar desde hoy como facilitadores. Me gustaría que alguien, porque lo que yo puedo responder en este caso tiene exactamente el mismo valor que lo que puede decir cualquiera de ustedes. Me gustaría pasarle la pelota, como decimos futbolísticamente, al grupo, a ver quién quiere, porque acá todo es materia opinable. Hay algunos estudios, que después si quieren se los comentamos, pero más adelante, porque hoy si no se va a hacer largo, sobre el papel de las creencias religiosas y el manejo del estrés, o los modelos mentales, la rigidez, la flexibilidad, etc. Pero la pregunta en sí, la repito, dice, las creencias religiosas en nuestro entorno, ¿qué papel juegan con nuestras emociones? ¿Creer nos cambia? Bueno, ¿quién quiere responder? Responder en el sentido de dar una opinión, una experiencia, si leyeron algo, vieron una película, lo que quieran. Me gustaría escuchar un testimonio. A ver, Jesús se ha propuesto para dar su visión de este tema delicado, ¿no? Sí, bueno, pues voy a hablar pues en mi persona, en el caso de que la personalidad, bueno, que la religión depende de la personalidad, pues yo soy una persona, yo no soy una persona religiosa, yo soy agnóstico desde los 18 años, y pues mi personalidad, uno de mis rasgos que dio punta de mi personalidad y que leí es el sacrificado. Entre las características que viene sacrificado, es una persona bondadosa, una persona que está siempre buscando pues la generosidad, el servicio, y yo creo que eso va muy ligado creo que a lo que es ser religioso, ser católico, no sé, otra religión. Entonces yo creo que creer o no creer en un Dios, creo que por mi caso no afecta en lo que dan los valores que te inculcan de la religión. Bueno, ven, acabamos de escuchar un testimonio, como el de Jesús, donde dice que a él no le ha cambiado. Él piensa, ¿no? Él cree. Vieron que otro problema de los seres humanos, de la relación humana, y esto sí que voy a decir es muy delicado, es que yo puedo creer, yo a Jesús le creo porque no lo conozco, no tengo por qué dudar, pero si yo lo conociera, podría decir, bueno, lo que dice Jesús es una opinión sobre sí mismo que yo no la comparto, porque yo lo trato y me parece que sí le influye su agnosticismo. No es el caso porque no lo conozco, pero vieron que tenemos esta dificultad en la relación humana, que una persona da testimonio de sí misma, de su experiencia, y todavía nos queda el aspecto de si el quien lo escuchó o quienes lo escuchamos, si formamos parte de un grupo, le damos crédito o no a lo que dice. Se supone que todo de buena fe, ¿no? No vayamos a las distorsiones que pueden producir los conflictos entre esposo y esposa, o entre los novios, entre hermanos, o entre colegas, porque en los conflictos nuestra mente se distorsiona un poco, como comentamos hace un rato, bajo estrés, pero ahora suponemos buenas intenciones, pero aún con buenas intenciones, yo puedo verlo de una manera, Jesús, si lo conociera, y alguno de ustedes, Alan, por ejemplo, podría decir, no, yo creo que sí le influye a Jesús su agnosticismo. Pero bueno, acabamos de escuchar un testimonio. ¿Quién quiere dar otro? Buenas Pues tardes. a ver, sí. Bueno, pues a mí una de las calificaciones también altas que me salió fue precisamente ese, concienzudo. Y leyendo la definición, pues bien es cierto que trae, digamos, buenos rasgos o conductas, ¿no? En cuanto a
ciertas cosas pues del trabajo, ¿no? Que el gusto por el detalle, que el orden y que el trabajo este y el trabajo el otro, ¿no? Pero como comentaste hace ratito, pues igual puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Porque eso también, digamos que no, a lo que leí aquí también nos lleva a tener expectativas muy altas, pues, ¿no? En las contrapartes, ¿no? Puede ser la esposa, el compañero, la compañera, y lo cual no está bien. O sea, lo que, como dices tú, lo que para mí a lo mejor está bien, quizá para la otra persona no tiene la misma importancia o no tiene, no sé, el mismo nivel, ¿no? Entonces, y hay algunas cuestiones como, ¿cómo se llama? Como ejercicios que vienen al final, ¿no? Del documento. Y me llamó la atención uno en el que dice que el ejercicio número 6 de concienzudo dice que para reconocer las presiones a que usted mismo se somete, dice, fíjese en cuántas veces comienza una frase o un pensamiento con la palabra o si la frase tendría que o debería de. Debería de. Entonces realmente debemos de cambiar eso y darle un giro y hacer una frase de quiero o no quiero hacer esto o el otro, ¿no? Y el ejemplo que viene aquí me identifiqué con él porque en la vida real me sucedió, esto hace yo creo una semana. En el ejemplo habla sobre si debería o no debería visitar a una tía que tenía meses la persona de no ver a tía María, dice aquí. En mi caso tengo una tía que sufrió hace como 2 años un derrame cerebral, ya está bien, gracias a Dios, es una persona de la tercera edad y de la cual tengo meses, ¿no? que no la veía. Entonces, todo el tiempo le comentaba yo a mi esposa o simplemente se me venía a la mente, ¿no? Debería de visitar a mi tía porque pues llega a pasar algo, quizás después me voy a lamentar, ¿no? En no visitarla tan seguido. Digamos que la razón por la que no la visito tan seguido es porque se quedó a cargo de una prima. Entonces, el irla a visitar, pues involucra, de cierta manera, incomodar, ¿no? Ir a tocar los días que puedo, sábado y domingo, ¿no? Y me da penita ir a molestar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es de que un día de tantos dije, voy a ir a visitar, y fui, sin pensarla mucho, la visité, le llevé un pequeño presente, ¿no? Ni al caso, pero algo comestible, ¿no? Pero la cuestión fue de que si no tenía ella, pues la alegría, ¿no? De que la visité y por lo menos platicamos un ratito, tomamos un café, lo que sea. Entonces, sí, me llama mucho la atención eso de cambiar, ¿no? Esa frase tendría, debería, por un quiero o no quiero hacer esto. Y si no quiero hacerlo, pues no lo hago, pero simplemente no me creo a mí mismo esa presión, pues, de que debería o no debería, ¿no? Entonces, muy bueno. Recuérdame tu nombre, por favor. Rubén. ¿Cómo? Rubén. Rubén, gracias por tu aporte. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque nos permite a todos recordar esa partecita de cada temperamento donde los especialistas dan consejos. Así que te agradezco mucho tu participación, porque recordemos todos que ahí tenemos algunas orientaciones muy interesantes para cada estilo de personalidad que nos salga. Ahora, lo que tú dices, Rubén, es muy cierto. De nuevo, el concienzudo lo que tiene a su favor es la voz de la conciencia, ¿no? Uno de los aspectos. Pero claro, la voz de la conciencia, si empieza a gritar, se convierte en un tirano. Entonces, por eso entiendo yo que los especialistas dicen, bueno, cambia el término, en vez de tener o deber, pregúntate si quieres hacerlo, porque eso nos remite a la libertad. Otra cosa que se me ocurre a mí, por la experiencia, que le aconsejaría a un concienzudo, ¿no? que se ve muy aquejado por el tener y el deber, es que el compartir y las inquietudes con un ser querido, con un compañero de trabajo, con quien sea, contarle, por ejemplo, para volver a tu caso, Rubén, si yo tengo dudas de cómo proceder con respecto a mi tía,
si estoy bajo la tiranía del debería o también me puedo pasar para el otro lado, como no me queda cómodo ir, no voy y quizás me estoy equivocando, no me estoy dando cuenta de lo delicado de la situación. Acá es donde interviene el valor de la interacción humana. Como comentamos la semana pasada, la mayoría de las personas, sobre todo los varones, no sabemos pedir ayuda y a veces no queremos pedir consejos, no queremos ni siquiera escuchar comentarios de los demás sobre situaciones que nos estresan. Porque de situaciones fáciles sí, y podemos discutir de fútbol o de cualquier otra cosa ligera, pero claro, cuando nosotros estamos involucrados, nos viene un poquito de, como de mezcla de vergüenza, de inhibición, no sé, ustedes me dirán, cada uno tiene un rol distinto con eso, pero la mayoría de los varones tenemos problemas con esta cuestión de comunicarnos y salir de entonces de nuestro punto de vista. En este ejemplo del concienzudo. Así que muchas gracias por esa colaboración porque nos permitió recordar también la cuestión de que esto queda para material de estudio para semanas y meses para ustedes. No se priven cada tanto de ir a consultarlo cuando estén bajo una situación importante o estresante, porque ahí hay muchos consejos valiosos que ahora no los podemos compartir todos. Bueno, entonces, para redondear lo de las creencias religiosas, porque tenemos muchas preguntas, y recibí, ahora sí confirmado, tengo todos los tests. Las creencias religiosas es un tema súper delicado, que cada vez que a mí me han hecho preguntas sobre si Jesús o Buda, qué relación tienen, o Mahoma, con la inteligencia emocional, yo termino diciendo que veo que son temas paralelos, que no pertenecen a ninguna. La inteligencia emocional, ya lo vamos a ver un poquito en detalle, es el término técnico se llama, porque ¿qué es la inteligencia emocional? Es un constructo. ¿Saben? La psicología moderna lo llama constructo, palabra que puede hasta dar para el humor, ¿no? Pero es así. Es algo que no existe. Yo no le puedo mostrar la inteligencia emocional a una persona como algo físico. Después vamos a entrar en el debate y en algunos datos sobre cuánto se puede medir o cuánto no se puede medir. Pero por ahora lo consideramos un constructo que es paralelo a las ideologías políticas y a las creencias religiosas. Por lo tanto, ustedes, el día que estén dando facilitación en inteligencia emocional, tienen que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de no mezclar las cuestiones, porque en realidad no hay para qué mezclarlas. Pueden llegar a encontrar autores de cada una de esas religiones que digan, no, bueno, en el budismo hay más educación emocional que en el cristianismo, pero son opiniones que pueden ser válidas, pero a nosotros no nos conviene entrar en ese terreno delicado, porque el propósito nuestro como facilitadores es ayudar a las personas a que estén mejor con sus emociones y punto. Y estas preguntas, que las agradezco mucho y son muy válidas, las podemos tratar en su justa medida, explicando que no es la temática del seminario, porque es así. Acá porque tenemos tiempo, es un instructorado, más adelante podemos volver al tema, ustedes pueden repreguntar, pero cuando yo estoy dando un seminario o un taller a un grupo, supónganse que estamos tratando trabajo en equipo, liderazgo, servicio al cliente, si por curiosidad uno de los participantes me dice, mira, yo soy protestante y quiero saber qué relación hay entre el protestantismo y entre la inteligencia emocional, bueno, pues no lo sé. Pues no lo sé bien, no es la finalidad del taller tratar ese tema, y si lo que muchas veces, esto es una excepción, ¿no? Pero si muchas veces tengo un libro o conozco un video en YouTube o algo, lo que sí hago es orientarlo al participante a ver algo o a leer algo que lo ayude a encontrar una respuesta. También porque con esto no los estoy invitando a que sean Pilato, me lavo las manos y los temas difíciles no los toco. No, es en el sentido de poner un límite a un temario, a un programa, ¿no? También les puede ocurrir a ustedes, que yo invite a la persona a tratar el tema fuera del horario del taller, en un break, o cuando terminó la charla o el seminario o el taller. Y también puede ser que la persona me aborde y me pide mi opinión, porque recuerden que uno de los problemas nuestros, cuando estamos en el rol de facilitador,
sería confundir una información que queremos dar con nuestra opinión. Es como si un médico te mezcla un diagnóstico con su creencia política o religiosa. No corresponde. Ahora, si tú te hiciste amigo del médico y un día lo invitas a cenar y le preguntas, ¿y vos quién te gusta más, López Obrador o Peña Nieto? Y el tipo te puede contestar, por supuesto, pero porque ya no está en su rol de médico. Entonces, de la misma manera, si a mí en privado me preguntan en una actividad, pero ¿cuál es tu opinión? Porque me enteré que Goble, porque miren cómo puede venir la mano, por dónde puede venir el, ¿cómo se dice en México? ¿Por dónde puede venir el asunto? Tiene una expresión coloquial. La madre del borrego, decimos en Argentina. La madre del borrego. O sea, como humorísticamente, el que causó el lío. El meollo del asunto. El meollo del asunto es que en pleno acalorado a exposición de ustedes sobre la inteligencia emocional, un muchacho levanta la mano y les pregunta, ahora bien, un segundo, supóngase que es Rubén, ¿no? A ver, perdón, Rubén, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Rubén, estoy enterado que Goleman estuvo con el Dalai Lama varias veces y ha escrito un libro en colaboración con el Dalai Lama sobre inteligencia emocional, pero con el Papa no. ¿Por qué? ¿Eso significa que Goleman es budista? Y no sé. O sea, pero la gente te sale con inquietud. Gracias a Dios, ¿no? Hay esta diversidad y la gente tiene derecho a hacer preguntas que están dentro del temario y otras que están fuera del temario. Uno tiene que estar preparado y ser honesto, sincero y espontáneo. O sea, si yo sé la respuesta, la digo, y si no la sé, no la digo. Si me parece pertinente responder, respondo, y si no me parece pertinente responder, le pido al participante que lo hablemos fuera del horario del grupal, para no interferir con el programa. ¿Se entendió, no? Más o menos el punto de vista. Sí, a ver, creo que... 4. Nuevamente pregunto, ¿qué papel juegan los tratamientos médicos, medicamentos en nuestra personalidad? Excelente pregunta que vale la pena volver un segundo sobre ella. Ustedes ya conocen mi posición. Yo lo planteé como una posición personal. No soy un científico, pero dije, a mí la terapia y la medicación me cambió la vida. Y estoy rodeado de personas a las que la terapia y la medicación le cambió la vida. Siempre estamos hablando para bien. No son herramientas mágicas, tampoco son herramientas fáciles. Siempre hay que poner de uno para mejorar en algún aspecto. Pero al igual que uno toma una pastilla, o sea, supónganse que alguno de ustedes va al médico, si tienen el caso, coméntenmelo, por favor, y se detecta alta presión, que a veces la alta presión es asintomática. Nos sentimos perfectos, vamos al médico, nos toma la presión, tenés bastante alta la presión. La presión alta trae consecuencias somáticas, físicas. No controlada en absoluto, y siendo lo suficientemente alta, puede producir una ACV, puede producir un ataque cardíaco, puede producir ataques lumbálgicos, un montón de alteraciones del metabolismo. Si un médico les recomienda tomar una pastilla, ¿por qué no tomarla? Nosotros podemos ser obsesivos, como nuestro carácter concienzudo, decir, bueno, voy a leer bien el prospecto, le voy a repreguntar, pero si no hay máximo, no hay a la vista riesgos importantes, ¿por qué no seguir el consejo médico? Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué papel juegan los tratamientos médicos en nuestra personalidad? Yo diría que, a ver, es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque no sé cómo enfocarla. No nos va a cambiar nuestra personalidad de vuelta. Lo que va a hacer es moderar un rasgo temporario o permanente. Repito, puede ser temporario o puede ser permanente. Va a moderar ese rasgo que en este momento me puede estar trayendo problemas. Y cuando en otro momento no me los traía. Entonces, terapia y asistencia con psicofármacos a través de la psiquiatría, yo diría que es una visión moderna de la salud mental y por ende física. Decían los griegos, mens sana in corpore sano, los romanos, no me acuerdo, romanos, ¿no? Mens sana in corpore sano.
los romanos. Es una frase interesante. Si yo estoy sano, lo más sano que pueda estar de la mente, mi organismo va a funcionar mejor. Si yo descuido totalmente mis emociones y estoy muy alterado y no me preocupan mis nervios y mis broncas y mis ataques de ira y todo lo que son síntomas de que algo no anda bien, lamentablemente voy a pagar con mi cuerpo también. Ojalá pudiéramos evitar esto, pero no lo podemos evitar. Cada vez, por ejemplo, cada vez que tenemos un ataque de enojo, hay una realidad ambivalente. Por un lado decimos, me descargué, quedé mejor que antes, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Muchas veces no se han sentido mejor después de un grito? Díganme la verdad, si a alguno nunca le pasó, nunca le pasó. Sí. Es aliviador, es a veces aliviador pegar un grito. Sí, muy liberador. Perfecto. Ahora, y lo que voy a decir a continuación no es para que no lo hagan nunca más. Al contrario, si hace falta, estamos diciendo que es liberador y aliviador. Que no, liberador en el sentido psicológico, aliviador en el sentido fisiológico. Estaba tenso y ahora que grité me relajé un poco. Por eso tenemos a veces que ser tolerantes con los gritos de los demás también, pues sabemos que tiene un efecto relajante gritar. Ahora, ¿es bueno en sí mismo gritar? La medicina respondería que no. ¿Por qué? Porque si ustedes en el momento de gritar son testeados en su metabolismo, ejemplo, les están tomando el pulso y le ponen como el detector de mentiras el detector de transpiración de la piel, ¿no? Ustedes van a tener que tener taquicardia para gritar. No nos damos cuenta de esto que estoy diciendo. A veces sí nos damos cuenta que tenemos taquicardia. Nos peleamos con una persona, a mí no me ocurrió por suerte nunca, pero los que se pelean en el tránsito y se gritan cosas, de repente descubren que tienen taquicardia, o que piensan que se pueden bajar del auto y agarrarse a trompadas, etc. Sin llegar a esos extremos, está la taquicardia, que de la misma manera que la presión alta, no la percibimos. Yo me enojo, le grito a mi hijo o a una persona en la calle y no me doy cuenta que tengo taquicardia, pero la tuve. Y cuando hay taquicardia, hay elevación de la presión sanguínea. Porque todo esto de lo que estamos hablando en este momento son millones de años de evolución fisiológica. Es el mecanismo de lucha o huida, que da lugar a la palabra estrés, que teníamos desde que estábamos en las cavernas y que tienen los primates y que tienen todos los mamíferos, porque si no la vida sería imposible. Para ir a lo más básico, lo mismo que me hace sobresaltar y gritarle a mi esposa, somáticamente, es lo mismo que me hace saltar cuando se me viene un camión en la calle. Es la misma reacción biológica. Psicológicamente no tiene nada que ver el camionero con mi esposa. Psicológicamente no tiene nada que ver la situación, el significado, pero biológicamente es lo mismo. Es una reacción fuerte que me produce una alteración de metabolismo. La más conocida es la taquicardia. Entonces, si una persona, para redondear definitivamente la pregunta, ¿qué es mejor? Si te pasaron cosas en la vida que te están sobrepasando, están excediendo tu capacidad de absorción de conflictos o traumas, ¿qué es mejor? Empezar a tener taquicardia, presión alta, perder el sueño, tener insomnio y estar en riesgo de vida, o tomarte una pastillita 3 meses, 6 meses bajo la mirada atenta de un psiquiatra y salvarte tu pellejo y reequilibrarte. Yo no lo dudaría un segundo, pero esto es una decisión personal. La mirada de la moderna de la inteligencia emocional, ahora que existen las neurociencias, es prestarle atención a tu cuerpo y a tu mente y no dejes de pedir ayuda. Cada uno puede interpretar después como quiera cuál es el límite de esa ayuda, ¿no? Bueno, pregunta 5, última. ¿Hay alguna manera para identificar y evitar las personalidades que por genética son predominantes en nosotros?
si nosotros queremos evitar, nosotros no podemos evitar nuestra propia personalidad. Por ahí Rogelio, cuando escribió así rápido esto, no se dio cuenta que se quiere negar a sí mismo, aunque Jesús dijo, niégate a ti mismo. Acá no estamos hablando de religión. Y ojo, porque salió como chiste, pero esto es serio, ¿no? O sea, Jesús dijo, niégate a ti mismo. ¿Pero en qué sentido? En un sentido más trascendental y espiritual. Yo no le puedo decir a un participante en un seminario que es nervioso, le digo, bueno, niégate a ti mismo. Porque además no va a funcionar. Sencillamente, lo principal que hay en inteligencia emocional es que las órdenes, gritarle a un chico que está nervioso, pues tranquilízate, relájate, a los gritos, no va a funcionar. Por eso nos reímos, porque es absurdo, pero lo hacemos. Yo lo he hecho con mi hijo y muchísimas veces he cometido ese error, porque es un error intrínsecamente humano. Tu hijo te está desafiando tu autoridad, tú te sacas, se dice sacarse en México, lo de las casillas, ¿no? Me saca de mí y yo le grito. Ahora, al gritarle no voy a pretender que se calme. En realidad lo he excitado más. O lo asusto, o lo lastimo, o lo hiero. Entonces tengo que volver de eso y pedir disculpas. Por lo tanto, como ya lo habíamos aclarado, la última pregunta es que no hay maneras para identificar las personalidades dominantes genéticamente en nosotros, pero no las podemos evitar, porque no se olviden que parte de esa personalidad a ustedes les dio enormes beneficios hasta el día de hoy, ¿o no? Los que les ha salido el concienzudo e hicieron la carrera de ingeniería, ¿no fue eso una ventaja? Bueno, muy bien, Rogelio, o sea, es una gran ventaja. Entonces, voy a resaltar un concepto, que si se lo pueden anotar estaría bueno, ¿no? Son como ideas fuerzas que después pueden aparecer en los PowerPoint, pero anotado de puño y letra, es como que se te graba más en el cerebro, y a mí se me incorporaron así, anotando un día como ustedes, o leyendo y releyendo libros. Nuestras fortalezas, es como una idea fuerza, ¿no? Como un mantra, están entretejidas con nuestras debilidades. Nuestras fortalezas están entretejidas con nuestras debilidades. No hay manera de separarlas del todo. No hay manera de separar la capacidad de abstracción que tenía Einstein, para ir a un personaje famoso, de su nivel de distracción. No hay manera. No podíamos pedirle a Einstein que al mismo tiempo que pensaba cosas inimaginables para el resto de los mortales, además no fuera distraído. No se puede. No podemos pedirle a un pibe que juega como Messi, para poner un ejemplo futbolístico, ¿no? Que no sea hiperactivo. Porque si no, no sería Messi. No podemos decirle a un músico muy creativo, revolucionario, que sea totalmente ordenado. Porque si no, no sería creativo y revolucionario. Y así sucesivamente. Entonces, fortalezas y debilidades están entrelazadas. ¿Qué logramos con una herramienta como la inteligencia emocional? Si tenés una fortaleza debilitada por una cuestión de clima laboral, de problema familiar, de lo que fuere, si tenés una fortaleza que no está en su pleno potencial, con alguna de las herramientas que vamos a ver aquí juntos, lo potenciamos. O sea, si lo que tienes como rasgo característico de tu personalidad, que es una fortaleza, en este momento está debilitada, la ayudamos con la inteligencia emocional. Y al revés, tienes una debilidad intrínseca, ustedes a mí no me pueden sacar mi parte sensible. Porque de nuevo, si me pasan, supóngase, vamos a entender gráficamente, ¿no? Le sacan a Abel, a quien les está hablando, su parte sensible. No puedo dar más inteligencia emocional en mi vida. Ya está. Mi esposa me ha dicho a veces, hey, tú eres muy susceptible. A veces, y tiene razón, lo soy, porque esa es mi debilidad, porque está entretejida con la fortaleza. Pero yo no la puedo extirpar mi debilidad, porque esa debilidad muchas veces, al estar entrelazadas, a veces se muestra como fortaleza. Les pongo otro ejemplo. En mi carácter de sensible,
en toda negociación, yo soy la parte débil. Yo soy una persona que tiendo a ser demasiado tolerante, según mi esposa siempre, ¿no? La esposa es un buen test, ¿eh? Ahora vamos a repasar rápidamente los nombres de ustedes, las vidas de ustedes, quién está casado, separado, lo que sea, con novios, novias, lo que quieran. Pero la esposa o la novia pasa a ser el ser que más nos conoce. Cuanto más años de casado llevas, más interesante preguntarle a la esposa qué opina de algo. En mi caso, mi esposa me ha visto negociar y me dice, vos sos demasiado tolerante, demasiado escuchador. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa? Si yo soy psicólogo y en una sesión soy demasiado escuchador, van a decir de mí, Abel es uno de los mejores psicólogos que conocí en mi vida. Pero si yo estoy negociando y soy demasiado escuchador, van a decir de mí, Abel es un pésimo negociador. O sea, lo que era una virtud en un área, en un desempeño, en un contexto, pasa a ser una debilidad en otro. Y lo que es una fortaleza en una relación o en un terreno, se puede convertir en una debilidad en otro. Y por supuesto, en la medida del grado. Porque si yo le digo, si yo soy sensible, pero en mis estilos de personalidad tengo contrapesos, o soy sensible en grado 7, es un panorama. Si yo soy sensible en grado 9 y no tengo contrapesos en mi estilo de personalidad, estoy más en problemas. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Recuerden la brújula. ¿Cuál era nuestra brújula? Si quieren la pueden dibujar ahí en la hojita. La brújula. 2 nortes tenemos en vez de 1. Flexibilidad y equilibrio. Siempre que yo estoy metido en problemas, me hago esas preguntas. ¿Qué grado de flexibilidad estoy teniendo en esta situación? Con mi hijo, con mi esposa, con un cliente, enseñando, aprendiendo. Y la otra, ¿qué grado de equilibrio creo tener en esta situación? Supónganse que lo más típico, el conflicto de pareja. El equilibrio sería, ¿escucho en la misma proporción que hablo? Esto sí que a veces lo podemos medir. Esto sí que, sin caer en lo artificial, porque no se trata de decir, hablas tú 5 minutos por reloj y luego me toca a mí 5 minutos por reloj, porque la relación humana no puede ser de esa manera. Ustedes nunca le dirían eso a un cliente o a un proveedor. Entonces tampoco lo vamos a hacer en la familia. Pero más o menos se pueden llegar a acuerdos donde primero yo escucho a fondo el punto de vista de mi esposa. ¿Cuál es su crítica? ¿Qué es lo que no le gustó de lo que yo dije o hice? Y luego hago mi descargo. Entonces presto atención si hubo equilibrio en las dos posiciones. ¿Cuándo me doy cuenta de que no hay equilibrio? Cuando hace 10 minutos que estoy hablando yo y estoy levantando la voz. O al revés. Hace 10 minutos que está hablando mi esposa, está levantando la voz y yo estoy arrinconado, como vieron los boxeadores cuando ya se defienden contra las cuerdas y no saben dónde meterse. Bueno, esos son los extremos. Ahora, en eso yo lo estoy pintando un poco muy esquemático, ¿no? No es tan sencillo de detectar esos extremos, si no sería facilísimo vivir. La cuestión es que no, además, lo que para mi esposa es un límite, tal vez para mí no. Como lo dijo Rubén hace un rato. O sea, él está descubriendo, la madurez nos va dando eso, vamos descubriendo que las personas procesamos distintos, de forma distinta, las actitudes propias y ajenas. Yo siempre, con esto digo una cosita más y hacemos un corte de 5 minutos, ¿les parece? Sí. Y después cuando volvemos, antes de seguir con las preguntas, me encantaría que se presenten muy brevemente, porque tiene 2 beneficios eso, los voy conociendo un poco más y voy registrando sus nombres. Pero bueno, antes de irnos al corte, yo siempre digo esto, a ver si les sirve como ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar la seriedad, pero también un poco de humor. ¿Vieron qué fácil que es criticar a los políticos? Cuando vemos las sesiones en los parlamentos y decimos, pero esta gente siempre se están peleando, siempre están diciéndose cosas, siempre están enojados. Lo hacemos, ¿no? Es fácil criticar a los políticos. ¿Por qué no hay más acuerdo, más tolerancia, mejor trato?
Ahora yo pregunto, yo me pongo como en primer plano, ¿no? Mi esposa y yo nos hemos elegido en total libertad. Hace 27 años que estamos juntos. Igual ya les dije, yo me casé 2 veces. La primera ensayé, no me salió muy bien a los 5 años, no tuve hijos. Y la segunda me salió mejor y dura 27. Pero puede fallar. Puede fallar, por eso. Bueno, muy bien, Rubén. En mi caso fue así. El primero falló y el segundo funcionó. Igual, recuerden que hay humor negro. Hay un cómico argentino que dice, yo tuve 2 fracasos matrimoniales. La primera me dejó, la segunda se quedó. Pero eso es para contar entre varones, nada más. Para las mujeres no queda bien. Yo les decía, tomo mi caso. Mi esposa y yo nos elegimos libremente. Juntos hemos compartido 1.000.000 de cosas. Tenemos un hijo, uno solo. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. ¿Cuántas veces que hemos nosotros criticado, mi esposa y yo, a los políticos, nos descubrimos a nosotros mismos discutiendo sobre algo que hizo Andrés se llama mi hijo, y no nos ponemos de acuerdo en lo que vimos? Somos 2 nada más, 2 que viven bajo el mismo techo, 2 que eligieron vivir juntos, que se supone que más o menos hay alguna afinidad. Tú no te casas con una persona que no tiene ninguna afinidad. Te casas porque además de lo físico, que te guste físicamente la chica, evidentemente hay una afinidad mental. A veces hay ideas religiosas en común, valores, intereses. Algo se supone que tengo en común con mi esposa, y créanme que es así. Pero en algunas situaciones, ustedes pueden sacar una foto, un pequeño video, en el que insólitamente acabamos de ver algo que hizo Andrés, y mi esposa dice, esto sí que me parece grave. Y yo digo sorprendido, pues a mí no me parece grave. Y no hay forma de salir de esto. Nos tenemos que poner a charlar, serenarnos, darnos nuestros puntos de vista y encontrar un punto en común para actuar. A veces se trata de una negociación. A veces lo mejor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar, que nos ha pasado y a ustedes también, es discutir delante del hijo, y a los gritos, tratando de solucionar el problema de un tercero. Es una situación absurda pero humana. Eso es lo peor. Lo mejor que puede pasar es que en el diálogo haya una solución creativa. Entre la posición de mi esposa, esto es grave, y la mía, no es tan grave, encontramos algo creativo para comunicarnos con nuestro hijo y terminar descubriendo si es grave o no lo es. Porque a veces tenemos opiniones porque nos falta alguna información. Y en el medio, supongamos que ni gritamos ni dimos con una solución creativa. En el medio, lo que hacen 2 personas maduras, adultas, para ayudar a un hijo, es debatir el tema y ponerse de acuerdo en qué criterio priorizar. Entonces, les doy un ejemplo. Si mi esposa es grave y yo digo que no, me parece, ahora quiero una opinión de ustedes, me parece que yo debería ceder un poco y ante la posibilidad de que esté en lo cierto ella, yo prometerle que voy a hablar con Andrés para estar más atento a lo que está ocurriendo. No sé si se entendió la situación. O sea, porque ¿qué pasa? Si tú tienes 2 médicos, esto se llama diagnóstico médico segunda opinión, vas a uno y te dice, no, el colesterol no lo tenés tan alto. Vas a un segundo y te dice, vos tenés un colesterol en niveles peligrosos. Yo empezaría a tomar una pastillita para... Les pregunto a ustedes, ¿no van a prestarle más atención al segundo médico? No sé la personalidad de ustedes, pero ¿qué me dicen? ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Ignorarían completamente al segundo médico o pedirían una tercera opinión? ¿Cómo? Normalmente pienso que las personas reaccionan inmediatamente a tomarse una pastillita, ¿no? Hacerle caso al segundo es por instinto, ¿no? Claro. Pero pues habrá quienes sí sean más minuciosos, vayan por el tercer diagnóstico. Claro, muy bien. Ahora, eso entonces también es bueno, Rubén, por las dudas, pedir un tercer diagnóstico, para no, digamos,
no nos conviene ni la rebeldía ante los médicos, ni la obediencia ciega. Ahora, volvamos al caso de mi hijo. ¿Por qué di la sugerencia que di? Porque si yo digo que no es grave y mi esposa termina aceptando mi criterio y luego pasa algo, yo voy a quedar en problemas. En cambio, si yo prefiero aceptar su sentido de alarma, su señal de alarma, y voy con la versión de ella y me pongo más cuidadoso, no corro ningún riesgo ahí. Es como alguien, tú vas para poner otro ejemplo y para que se entienda definitivamente y hacemos el corte. Yo voy manejando distraído. Uno de ustedes me advierte de eso. A mí me parece que lo puedo dominar. Pero uno de ustedes me dice, no, pero mira, tú no conoces tanto de F. Por favor, presta un poco más de atención. A mí lo que me conviene hacer es pasarme a la versión del compañero. ¿Por qué? Porque yo no pierdo nada parando de hablar y concentrándome en el tráfico. En cambio, si el que está en lo cierto es él, y yo choco, lastimo a una persona o nos lastimamos, es un daño para toda la vida. Entonces, esto es lo que hace que nosotros nos inclinemos, y acá juegan las emociones, gracias a Dios, ¿no? O sea, las emociones a veces nos permiten, si estamos flexibles, darnos cuenta que, oye, mejor escuchemos, no neguemos la segunda versión del médico. Voy y elijo un tercer médico a ver qué dice, y veo lo que hago. Porque si no, la negación de entrada de lo que no coincide con mi versión me puede meter en problemas. Y es lo que lamentablemente ocurre cuando estamos molestos, enojados. Por eso hay que tratar, vamos a ver muchas técnicas aquí, de dejar el conflicto, que es ineludible en la vida, dejarlo para como último paso, como última instancia. A veces no hay otra manera de resolver algo que ventilando un conflicto, plantándose la esposa con el esposo y viceversa, pero si se puede evitar, todas las veces que se pueda evitar, mejor para la calidad de vida, mejor para la crianza de los hijos, mejor para la pareja, mejor para Sonora, cuando estamos trabajando, mejor para el servicio al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hacemos un corte breve? Muy bien, ok. Bueno, yo no cortaba o sí, cortamos la transmisión, ¿no es? ¿O dejamos que circule? Cortó no es. Cortamos. Bueno, nos vemos en 5, gente. Que disfruten un cafecito. Es cierto, esa cosa hay que... Ah, ya había hecho trabajo. Ya está listo. Ah, pero... No, digo, Es nuevo. ¿Cuál es nuevo? Joder, ¿lo empezado? No. Pero... Agua caliente. ¿Cuándo lo ven? ¿Cuándo lo ven? ¿Cómo estás? ¿Cuándo lo ven? Pasas como una gente una laminita blanca y el perímetro cuando pasas que se mueve arriba de la bolsa suelta partículas de lo que está hecha y reaccionan con esa gente y se pone caliente. Y cambia la para lo que usan las damas para los cólicos y todo. A ver, pues así es una cosita, pero es mínimo catalizado. Eso es mientras está que se agua caliente. Así no siente así como se borra la milina y el que casi que hay frías también lleva y luego sí, doble propósito. Ya que te pasa el efecto, pero lo tomas.
No pasa. Sí, muy ya, güey. No sé, güey. No sé. Rodrigo tiene una. Tiene una igual, ¿Qué onda? tiene soporte. Sí, para allá. No sé, ya, cabrón, sí, tú lo. Sí, Sí, yo vi una así. Pero ese es de. Pero no es de mayas. Pero si no sos extraordinarios, te quería comentar algo. No, verás por eso que pusieron que no soportas para atrás. Yo tengo un catálogo Lo único que les pasó a los que lo vio Abraham, y le quiero dar la cola, le quiero dar la lámina de la bastante. un formato más o menos parecido a este, porque ahorita estoy haciendo toda la información. Estoy agarrando toda la información y la estoy acomodando aquí en Word y le estoy poniendo fotos. Entonces, la idea es, yo tengo que mandarte toda la información, nuestros servicios, luego le puse acá nuestras instalaciones, los equipos que tenemos, así como directo, y yo estoy desarrollando la idea. Y aquí al principio es de que nuestra historia, quién es el staff, qué es lo que tenemos, de CIT, nos estamos Johnson. Y la idea es ponerlo pues más formal, ¿no? Y agarro esta idea. Es un laboratorio formal. Para las laterales, ¿no? Y sería desarrollarlo así, pues, o sea, mandarlo así. Te podría dar este de que y te voy a mandar varias fotos, voy a tomar mejores fotos de manera que se vea así más profesional, igual que de Sonora Natural. Ese el de hay un muy probado de Sonora Natural que tiene así fotografías del aluminizado, ¿no? El que la portada negra. Sí. El que tenemos nosotros es lo que tiene sensores horarios. Sí. De hecho, la también para mejorar la por ejemplo, el celular. Sí, están ahí varios las que tomé, pero no se van a idea. Porque ¿estos en Photoshop se pueden mejorar o se recorta más información? Empecé a buscar, hay una una vez que te pasa, que te va y luego los equipos, que estas son los equipos los nuevos. Sí, este es el nuevo. Este quedó pregunta. Este es el ICP. Son instrumentos. ¿Cuál es el de absorción? Este es el absorción. Eso no creo. Y luego este es el MP, y este no lo tienes porque es nuevo. La semana pasada está. O sea, tengo dos pendientes, ¿no? Las columnas, las que los De la columna y del nexo. no. Bueno, entonces, y la idea es darle soporte acá, pues, como yo lo que voy a decir trabajar es conectar toda la información y porque es ¿Escuchas bien? y para ir al precio unitario también. Sí, escucho bien. Consulta, Jesús, tus preguntas yo podría responderlas por mail, Ok, sí, muy bien.
pero me parece muy interesante si también si las pudiéramos comentar, pero dime tú qué prefieres. Si quieres solo las contesto por mail. Si no te incomoda que las comentemos públicamente, lo hacemos ahora, porque son válidas para el grupo también, entendemos. Ok, sí, por mí no hay problema. Ya no se escucha. No, pero por mí no hay problema, los podemos discutir aquí en el grupo. Bueno, te agradezco, porque eso es, son interesantes, son muy interesantes para poderlas compartir. Ah, ok, muy bien. ¿Qué onda, Alan? Ok, gracias. Dímelo. Jesús, y tú estabas con un compañero, ¿no? La semana pasada. Sí, pero ya está en Hermosillo, está en Rogelio. Ah, es Rogelio que está ahí ahora. Ok. Está Ok. tomando café ya. Perfecto. Muy bien. ¿Retomamos, Noé? ¿Me escuchan bien? No, no tengo sonido, ¿eh? ¿Me escuchan? No nos escucha Hermosillo. No se escucha. Listo. Bueno, ahí está, genial. Muchachos, les propongo, ¿por qué no hacen una presentación? Yo no veo, hay un par de compañeros que no los veo, me parece. ¿Al lado de Noé hay alguien? No. Y de este lado está Rogelio, Alan, y hay otro compañero que lo veo un poquito de costado. Rafael. Bueno, ¿por qué no se presentan muy brevemente? Que me interesa conocer, por lo menos presentarse familiarmente. ¿Quién quiere arrancar? ¿De izquierda a derecha? De acá, de este lado, Rodrigo. Rodrigo Vera. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien. Bueno, Rodrigo, ¿qué más? 58 años, apenas, casado, tengo dos hijas, una de 30 y una de 24 años. ¿Qué más? Ingeniero, Sí, ¿qué soy ingeniero químico también. Bien. Bueno, perfecto. Algunos Sí, cortito para que refrescar los nombres y bueno, por lo menos la composición familiar, quién está casado, quién no, quién pasó por esa experiencia ya. Brevemente. Casado una vez. Bueno, ¿cuántos años de casado, Rodrigo? 31 años. Ah, te superaste, 31, bueno. Por ahora eres el número 1. Bueno, Rafael. Soy Rafael Valenzuela, pues casado, tengo una nena de 6 años, soy ingeniero químico, no sé qué más decir. ¿Qué área estás en Sonora? Estoy en una
Pues somos varias empresas. Yo estoy en otra empresa, se llama El Dorado. En El Dorado, ok. Rafael es el gerente de Dorado. Muy bien. Bueno, la niña de 6 años, Sí, el temperamento, ¿es tranquila? es tranquila, pero necia como todas las mujeres. ¡Qué fuerte, Rafael! Eso es fuerte, bueno. Sí, no, bien, es muy tranquila y Bien, bueno, yo digo a los que tienen hijos chicos, por lo menos basado en mi experiencia y la de amigos, ¿no? Qué lindo es criar cuando tienen la edad de la primaria. ¿No? Es maravilloso. Y luego se vuelve más difícil en la adolescencia. O sea que hay que disfrutar esos años de la primaria porque aunque uno se hace algunos problemas, ¿no? Con la escuela primaria, son bobadas al lado de lo que viene después, ¿no? Con la pubertad, el despertar sexual y demás. Bueno, a tu lado está Alan, ¿no? Sí, a ver, Alan Montaño, tengo 36 años, casado 2 veces. También. Bueno, bienvenido al club. No aprendí Con la misma. con la misma. Tengo 2 hijos, uno de 7 y el otro de 4 años. Muy diferentes los dos. Muy diferente. El de 7 es es más serio, con un temperamento más fuerte, un carácter más fuerte. Y el más chico todo lo contrario, no para de hablar, de brincar, de jugar. A veces me da risa porque estamos en el comedor los 4 y es el que está hablando. Estamos comiendo todo y él es el que está hablando, ¿no? Y platica todo. ¿Y entre ellos se llevan bien? Sí, se llevan bien. Se llevan bien, pero como todo hermano, ¿no? Se le llevan peleando los 2 hombres, pues, los juguetes, ahí se andan peleando, pero no, todos andan abrazados y brincando y todo. Y ¿qué más? Pues soy encargado del call center. Tenemos otra tarea por allá, ¿no? Bien, sí, nos vemos el viernes. Bueno, Rubén. Buenas tardes, a ver, Rubén López, para servirte. ¿Cómo estás, Casado, Rubén? tengo un hijo de 6 años, en Orlando. Es muy inteligente, pero también es bien travieso. Bien travieso, le encanta hablarnos, te habla de todos los temas. De verdad que es súper inteligente para su edad. Como usted. Está en primer grado, ¿no? Ahí hay primer grado a los 6 años, ¿no? Lo que pasa es que apenas va a entrar a primer año. De hecho tiene 5 todavía, pero va a cumplir 6 ahora en junio. Entonces hasta en septiembre entra a primero. Pues, casado con mi esposa, bueno, juntos tenemos total 10 años, ¿no? Contemplando el noviazgo, digamos. Y nada, a gusto, feliz. Batallamos, pero ahí la llevamos poco a poco. Bueno, genial. La misma recomendación, a disfrutar de la infancia de los hijos, porque es una edad maravillosa. Entonces, después viene un poco el tema de los límites, ¿no? Del rol del padre que tiene que poner límites, pero la infancia es genial. Yo supongo que el caso de Alan, el tuyo, Rafael, cuando vuelven a casa, ellos te llenan de energía de nuevo, ¿no? Son el motivo que nos impulsa a hacer esfuerzos grandes y a vivir mejor. Así es. Bueno, seguimos. Rogelio, Abel. Sí. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Ingeniero químico, 36 años, 10 años de casado. ¿Cuánto? 10 años. 10 años. De casado. Tengo una princesa de 6 años, un príncipe de 3, acólito del diablo, pero muy buenos niños los dos. Bueno, muy bien. Continuamos. Buenas tardes, soy Rodrigo Martínez, gerente de laboratorio. Tengo 30 años y estoy soltero todavía, pero en diciembre me caso.
Ya no eres Te casas en diciembre, bueno. Déjame decirte que estás de acuerdo, no te he analizado. Va a ser una gran experiencia, Rodrigo, te lo aseguro. La convivencia es un desafío. ¿Ustedes ya conviven? Bueno, tenemos 8 años de noviazgo, de hecho, entonces tenemos muchísimos Conocen tiempo. bastante bien. Sí, pero pues todavía cada quien vive en la casa de papás, ¿no? Pero ya ahorita en este tiempo, pues ya estamos construyendo nuestro hogar, literal, ¿no? Entonces, entre los dos estamos llevando todo el proyecto de la boda, la casa y todo. Todo muy bien. Genial. Gracias a Dios vas a tener algunas herramientas más de lo que tenemos los casados para empezar tu convivencia con algunas herramientas que te van a servir. Porque yo pienso que todo lo que hablamos recién, todos los que hasta ahora hemos expuesto que estamos casados, hay muchas cosas del matrimonio que te toman desprevenido. Y tú vas a correr con ventaja en algunas cosas. Hay una frase célebre que dice, el amor es ciego, pero el matrimonio produce recuperación de la vista. Y nadie te avisa rápido de eso. Pero es así. Excelente. Así que bueno, en diciembre te incluimos en el club. Bueno, Noé. ¿Qué onda? Buenas tardes, Noé. ¿Qué? Licenciado en comunicación, maestría en dirección de organizaciones, el área de aquí de comunicación y marketing de Sonora Natural, pero para varias empresas. Sí estoy casado, tenemos 6 años, creo. Sí, porque el niño nos lleva como 5, 6 años. 6 años y otro bebé apenas va a cumplir 1 año mañana. ¿Mañana cumpleaños? Sí, cuando los ven a los dos, creen que es una radiografía exacta de niña, pero no tiene el carácter de la mamá. El físico del papá, pero el carácter de la mamá. Esto que acaba de decir Noé, qué curioso, ¿no? Ahora lo van a empezar a mirar con otra luz. Así como hay parecidos físicos en un hijo, más del padre o de la madre, está el parecido caracterológico. Empiecen a observarlo, eso es muy interesante. El hijo a veces puede ser una mezcla de los dos, ¿no? Y en realidad entonces técnicamente, como está en el medio, no se parece mucho a ninguno de los dos, pero a veces acentuadamente se parece en lo físico al papá o a la mamá, y lo mismo pasa con el carácter, saca más el carácter de la madre o el carácter del padre. Y es interesante eso de observarlo y bueno, manejarlo a la luz de todo lo que seguiremos aprendiendo estas semanas y meses juntos. Ahora sí hay alguien a tu lado, ¿no? Que yo no lo veo. Soy César Chávez, me llamo. ¿Qué tal, César? No te veo porque ya empieza la pantalla de Jesús ahí donde estás tú. Muy bien. ¿Qué tal, César? Soy contador público, buenas tardes, con maestría en impuestos. Aquí estoy ayudándole a mis colaboradores con todo lo relacionado a los números. Tengo 2 niños, un niño de 5 años, una niña de casi los 2 años y 8 años de matrimonio. Bien. ¿El varón de 5? Sí, así es. ¿Y es tranquilo o es muy polvorita? Él es muy tranquilo, de hecho, al grado de que nos acostumbró, porque ya cuando llegó la niña, todo el mundo nos comentó de que no, pues es que están muy mal acostumbrados por el niño, de que es muy bueno, pues tranquilo sobre todo. Y llegó la niña y pues nos vino a hacer una guerrilla interna en la casa. Que dicen que es la que se parece más a mí. Bueno, muy bien. ¿Y Jesús entonces? Sí, es Jesús Brito, 36 años, soltero, gerente de Jandecas. ¿Qué más? Y nada más. ¿Tienes hijos, no? Me has puesto en el mail que tienes... ¿No? No tengo hijos, nunca he estado casado. Y Jorge, perdón, estoy confundido. Sí, abrí
Abrí el de Jorge, claro. Sí, perdón. Reconocer, a ver. No, lo que pasa es que como tengo en los mails, tengo los iniciales nada más, y no bajo hasta el nombre, me confundí. ¿Tú estás soltero, Jesús? Así es. ¿Cuántos años tienes? 36. 36. Muy bien. Entonces, hoy no está Jorge. ¿Dónde está Jorge? Salió. Ay, mamá. Salió con cliente. Ah, ok. Muy bien. Espera que voy a repasar. Entonces yo, Jesús, pensé que tú me habías enviado este mail, pero no. Tú me habías hecho las preguntas la semana pasada, ¿no? Sí, así es. Y las preguntas que tengo yo las tengo escritas porque pues aquí va a ser aquí en discusión, pero igual te las mando por email para que luego me las conteste. Bueno, correcto. Entonces me quedan las de Jorge, se las voy a contestar yo por mail. Y si alguien tiene alguna más ahora para hacer, por favor la hacemos, porque vamos cerrando. Siempre que cerramos un tema es pedagógicamente, pero no definitivamente, porque vamos a volver muchas veces a lo mismo. Eso es como las capas de la cebolla, ¿no? Pero pedagógicamente tenemos que ir avanzando. Pero digo cerrar entonces en el sentido pedagógico. Una cosita que me había notado. Los perfiles de personalidad implican también este aspecto. Algo se te da, lo puedes hacer, pero con un mayor costo emocional. ¿Se está escuchando bien en el bolsillo? Sí. Ah, porque se puso borrosa la imagen. O sea, por ejemplo, al sensible, me pongo siempre yo como ejemplo, le cuesta poner límites. No es algo que le surge naturalmente. En cambio, puede haber otro temperamento, otro estilo de personalidad, donde se siente cómodo con poner límites. El concienzudo se puede sentir cómodo ordenando. No gasta energía. En cambio, una persona que no es concienzuda puede tener en el área del orden que gastar energía para lograrlo. Con esto volvemos a la cuestión de que no es blanco y negro nada en el test, pero es un dato llamativo. Por eso, no me acuerdo si fue en una reunión con Rodrigo y con Héctor, hablábamos de que en Gallup, vamos a hacer un salto a la vida organizacional ahora, y vamos a ver cómo las disciplinas modernas están todas interconectadas. Les voy a contar algo sorprendente de una investigación que hizo Gallup, la más prestigiosa de las encuestadoras del mundo, que le preguntó a más de un centenar de líderes súper eficientes en el mundo cuáles consideraban que eran sus atributos o sus actitudes que lo colocaban en el rango más alto del liderazgo. Ahora, para ganar tiempo, no voy a hacerle, porque muchas veces le hago al grupo una pregunta, le digo, ¿qué quieren opinar que dijeron los líderes? Pero para ganar tiempo lo voy a ir, pues nos queda media hora, veo nada más, te pasa volando el tiempo. Dijeron, entre otras cosas, ¿no? Dijeron algo sorprendente. Dijeron que no trataban de cambiar a las personas. Lo que suena muy raro, e incluso a alguno de ustedes por ahí le puede sonar mal, ¿no? Es como si un padre dijera, yo no trato de cambiar en nada a mis hijos. Bueno, la educación no es cambiar la personalidad de los hijos, pero cambiar algunas actitudes sí. Bueno, ¿cómo se interpreta que estos líderes que estaban a la cabeza de los resultados en el mundo dijeran, no trato de cambiar a las personas? No era que no quisieran hacerlo, habían descubierto intuitivamente, y tal vez por algún tipo de educación y sumado a la experiencia, de que cambiar las actitudes de una persona lleva mucho tiempo y consume mucha energía. Entonces, ellos descubrían que era mejor poner a la persona que tenía un perfil de personalidad en el puesto que coincidía con ese perfil, y si no, cambiarla. Contratarle a alguien nuevo, rotar a esa persona. No se dedicaban a hacer lo que haría un coach,
un entrenador personal que te enseña habilidades nuevas, un facilitador. Ellos se concentraban en los resultados. No es que ignoraban a las personas, pero tenían como una virtud, para decirlo así como más humorísticamente y de forma más divertida, esas personas que son como superhéroes, tenían un superpoder que a veces no tenemos nosotros. Era la visión de rayos X. Oye, esta persona es sensible, mejor la pongo en servicio al cliente. Esta persona es concienzuda, mejor la pongo en logística. Por supuesto, dentro de las competencias que sabían también, ¿no? Pero, es decir, una de las virtudes que ellos creían, declaraban tener, es: no me dedico a cambiar los estilos de personalidad. Y esto es muy interesante porque coincide con la experiencia, la casuística, y ahora nos vamos a ir sumando, se van a ir sumando ustedes. Yo también lo fui comprobando eso. Es más fácil incorporarle a una persona joven un conocimiento nuevo en un puesto que cambiarle una actitud. Insisto, no significa que no intentemos cambiar las actitudes de los demás. Al contrario, empezando por los afectos íntimos, hay que colaborar en cambiar actitudes. Y nosotros tenemos que cambiar las nuestras. Hay que ayudar a un colaborador que tiene un problema en una actitud, hay que ayudarlo. Pero hay que saber que tiene un costo alto. Lo que no perdemos de vista es como si yo tengo que ir desde Hermosillo hasta DF. Bueno, ¿cuánto combustible me consume llegar de Hermosillo a DF? Esto es inteligencia cognitiva. O sea, yo no iría sin saber cuántos kilómetros hay, cuántos litros de combustible necesito. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Que una persona que no sabe, posiblemente se embarca en el viaje y no llega, o llega con problemas. Una persona que sabe los kilómetros que hay, carga el combustible adecuado y va por una causa que lo amerita, que lo merece. Entonces, nos ponemos a cambiar actitudes de las personas cuando las causas lo ameritan. Pero sabemos que no es sencillo, que no es fácil. Hay herramientas que nos van a facilitar la tarea, porque de nuevo, ¿es fácil operar? No, operar no es fácil. Pero si no sabes nada, si eres un principiante en la carrera de medicina, mucho más difícil. Si ya eres un cirujano experimentado, operas con cierta facilidad, pero nunca en sí mismo es fácil, porque operar es delicado. No puedes operar y mirar una película al mismo tiempo, porque es riesgoso. Entonces, cambiar actitudes tiene un costo. Los grandes líderes sabían que solo tienen que cambiar actitudes cuando la situación lo requiere. Cuando una persona, porque de nuevo aquí aparece un equilibrio entre el costo y el beneficio. Si hay una persona muy valiosa con una actitud que no es la mejor, como es muy valiosa, a mí me conviene ayudarlo a cambiar la actitud como líder. Pero si no es tan valiosa o está lista para otro puesto, puedo rotar. Y ellos tenían de nuevo, ¿se acuerdan que eran flexibilidad? Uno de los términos grandes de la brújula. Bueno, ellos tenían esa enorme flexibilidad. Se los quería destacar esto como resumen del valor de lo que significa el mundo de los temperamentos y los estilos de personalidad. De hecho, y espero que no lo tomen con ninguna connotación política, porque el personaje no es muy de mi agrado, pero siempre me llamó la atención que Donald Trump, mucho antes de ser presidente de Estados Unidos, él escribió libros de negocios y libros de autoayuda, mucho antes de ser presidente. Y él decía, es la versión de él, simplemente la estoy comentando, y a mí me causa un poco de gracia. Y no sé si no hay un poquito de trasfondo de verdad eso. Él decía que 2 frases hicieron importante a los Estados Unidos. 2 frases. La primera es: tú puedes. Y la segunda es: estás despedido. Yo cuando lo leí me quedé un poco en shock, me reí porque me pareció gracioso, y con el tiempo empecé a pensar que coincide con la versión de los líderes.
ellos te pueden dar su apoyo. A veces un gran apoyo, pero no es incondicional. Si respondes a la expectativa de ellos, después de que te dieron el apoyo, perfecto, tú puedes. Y si no, estás despedido. Yo no sé si alguien me quiere dar el parecer de esto, porque es interesante la subjetividad, ¿no? A mí me causó gracia y la entendí más bien positivamente. No como con una sensación de algo implacable o cruel, sino de eficiencia. Pero si alguien no lo percibe así, me encantaría escuchar un punto de vista distinto. Si lo hay, pero ¿alguien me quiere dar su opinión de las dos frases? ¿Cómo la recibió? ¿Qué sintió? ¿No hay comentarios? ¿Están de acuerdo con la frase? Es algo como lo que dijiste anteriormente, ¿no? De la formación, ¿no? Que los puedes ayudar a un individuo, como dices, como facilitador o como líder, pero primero tienes que ver qué tanto se debe de cambiar de eso, ¿no? Bueno, primero tienes que saber cuál es el mejor perfil para hacer esa labor, como dices, pues no vas a poner a personas a dos individuos que tengan la misma personalidad, uno en compras y el otro en ventas, y el otro en cobranza, y los tres tienen la misma personalidad, alguno no va a funcionar bien por ahí, ¿no? Sabes a dónde va y le puedes ayudar un poco a moldear eso, pero cambiarlo demasiado, si no, es gastar mucha energía, ¿no? Ahí para hacer las cosas. Y bueno, la mejor esa frase que dice, como dices, es, te ayudo, o sea, tú puedes, vamos a intentarlo, mira, aquí están las herramientas, pero si no puedes, o sea, estás despedido, dicen. Claro. Bueno, o sea, no te sonó chocante, te sonó como a mí. O sea, es un principio de pragmática. Sí, sí, sí. Bien. Noé, consulta, ¿tenés los videos a mano? Sí. ¿Tenés, bueno, porque les voy a comentar algo y vamos a poner un videito para ilustrarlo. También, y después es una mezcla de seriedad y de humor el video. Para disipar un malentendido, la inteligencia emocional no excluye ningún tipo de acción drástica. Lo voy a repetir con otras palabras. La inteligencia emocional no implica la inhibición de ninguna actitud drástica con otros seres humanos. ¿Se entendió? ¿Se escuchó bien? Sí. Porque se fue la pantalla un segundo. ¿Estás probando, Noé, lo del video? Compartiendo. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Para seguir con esta expresión fuerte. Que ni siquiera matar a otro ser humano está excluido de la inteligencia emocional. Ejemplo, un policía. Ejemplo, una persona que tiene que abatir a un ladrón que entró en su casa y estaba por matar a un familiar. ¿Cuál es la diferencia? Para seguir este último ejemplo drástico, que si yo mato sin inteligencia emocional, posiblemente me juzguen y vaya preso. En cambio, si yo, sin perder mi equilibrio y sin perder la lógica de la situación, maté como último recurso, es posible que un juez me deje libre. Es lo más probable. Porque interpreta que yo no tuve opciones. Entonces, fíjense que la cuestión de con emociones o sin emociones, y qué tipo de emociones, termina siendo manejado en el sistema judicial para determinar si una persona es punible o no. Entonces, volviendo a la frase, la inteligencia emocional no excluye ninguna actitud drástica. Me gustaría compartir con ustedes el pedacito de una película que se llama Tropa de Elite.
O sea, el pedacito de video está extraído de la película Tropa de Elite, donde hay un militar que está dando una clase, y bueno, fíjense lo que ocurre en esa clase. Presten mucha atención a la situación. Hay que hacerla así, ¿eh? Jesús, ¿lo pudiste ver? ¿No? No lo pude ver ni escuchar. No sé si me puedan mandar los videos a mí también, igual que a Noé. Sí, vamos a empezar a hacer algo contigo. Te voy a mandar, mañana te voy a reenviar. Te tengo que mandar por el sistema de WeTransfer, pero te voy a empezar a poner con copia a Noé. Te voy a mandar los que tenemos hasta ahora, los que tienen en carpeta ahí, Noé, y en el futuro te voy a mandar con copia, ¿te parece? Ah, perfecto. Sí, porque se escuchaba la imagen, se veía la imagen distorsionada y se escuchaba también robótica. Qué pena. Bueno, te pido disculpas. ¿Qué va a hacer? Pero vamos a hacer eso entonces. Tú lo vas a poner en simultáneo ahí y ellos comparten la pantalla como ocurrió recién. Bueno, perdón por esta situación. Bueno, el mensaje se entendió claramente, ¿no? O sea, la gente de Tropa de Elite no tiene dudas en recurrir esto que vimos, ¿cómo lo podríamos llamar técnicamente? Coerción. Es un método coercitivo. Le pongo una pistola en la cabeza a una persona, le doy una granada, que si se queda dormido explota. Ese es un recurso extremo. ¿Dice la inteligencia emocional que no hay que usarlo? ¿Porque no es cómodo y no es agradable? De ninguna manera. Si hay que usarlo, hay que usarlo. Pero nunca sacando Tropa de Elite, que no somos nosotros, ni militares, ni policía, nunca le va a aconsejar a un líder que use como primer método la coerción, porque no va a funcionar. ¿Funciona la coerción con los clientes? No funciona. ¿Funciona de entrada la coerción con los proveedores? No funciona. ¿Funciona de entrada la coerción con los amigos? No funciona. En la pareja no funciona. No funciona casi nunca. A ninguno de nosotros nos gusta sentirnos coaccionados. Me parece que es así el verbo. Nunca lo había pensado. Es una presión extrema que ponemos sobre otro individuo. Las reservamos para las situaciones extremas. Pero quería compartir con ustedes que no están exceptuadas de la inteligencia emocional. De hecho, al revés. Hay gente que se entrena en situaciones de riesgo o situaciones difíciles. Ejemplo, más grato que el de los militares y las policías. Los bomberos. Imagínense que los bomberos
no pueden tener estilos de personalidad incompatibles con algunas medidas coercitivas. Porque un bombero a veces tiene que tirar una puerta abajo, irrumpir en una habitación, dar órdenes, como da la policía, y si es necesario, tomar del cuello a alguien y sacarlo por la fuerza. Entonces, un bombero está preparado para utilizar la coerción, porque si no, no podría ser bombero. Gracias a Dios, es bombero. Bajando 2 o 3 escalones, una enfermera a veces tiene que hacer cosas que no son agradables y las está haciendo 8 o 9 horas por día. Tiene el temple para hacerlo. A mí no me gustaría ser enfermero, a mí no me gusta ser pinchado, pero tampoco me gusta pinchar. ¿Qué va a hacer? Son gustos. Pero tengo una hermana enfermera que siempre me encuentro con ella, digo, menos mal que existe gente que le gusta cortar cuerpos, coserlos, pinchar, sacar sangre. Son cosas que hay gente que le gusta, gracias a Dios. Y por eso funciona el mundo, ¿no? Pero hay que tener un estilo de personalidad que se condice con esa tarea. Bueno, si voy a compartir yo pantalla ahora para que arranquemos. Tú tienes ahí un PowerPoint, Noé, pero me dijiste que vamos a probar con el mío, compartir pantalla, ¿o quieren poner ahí? Con el tuyo. Bueno, vamos con el mío entonces. Bueno, vamos con el mío. ¿Lo están viendo? No, todavía no. A ver. ¿Este lo mandaba por Skype y todo? No, ahí lo tienen, pero me estaba... Acá, comenzar a compartir, ahí va. Ahí creo que les va a salir. Y si no, usamos el de ustedes. Debería haber aparecido ahora porque le puse compartir. ¿Tú, Jesús, lo ves? Sí, ya lo veo. Acá se está viendo ya. ¿Hermosillo lo ven? Sí. Ahí, bueno. Ahí está. ¿Apareció? Sí. Sí, correcto. Lo dejo entonces. No nos vemos momentáneamente. Quizás lo que puede tener de... ahí aparecieron. Sí, perfecto. Bueno, incluso lo veo a Rodrigo ahora y a César. Hay muchas maneras de comenzar un PowerPoint presentando la inteligencia emocional. Se podrían poner muchos subtítulos. Yo elegí últimamente porque me gusta empezar de manera desafiante. Paradigma para el éxito personal y organizacional en el siglo XXI. Para poder sostener esto, conviene tener fundamentos, conviene tener evidencias, algunas de las cuales empezaremos a repasar en la clase próxima. Yo ahora les quiero contar una anécdota que me pasó en la Universidad de Temuco, en Chile, porque me quedó grabada como ejemplo de estar preparado siempre para responder preguntas o comentarios que no podemos imaginar. Les cuento lo que pasó en la Universidad de Temuco, en Chile. Era una clase de ciencias sociales y me contrató la universidad como para hacer un posgrado. Pongo esta pantalla y estoy empezando a explicar por qué, para mí y para otras personas, la inteligencia emocional es un paradigma para éxito personal y organizacional del siglo XXI, y un joven levanta la mano. ¿Me están escuchando bien hasta acá? Sí. Un joven levanta la mano y me dice, perdón, ¿te puedo interrumpir? Le digo, sí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Bueno, Juan, ¿qué querías decir? No estoy de acuerdo con eso. Yo ni 3 minutos había hablado. No había dado mis fundamentos. ¿Qué harían ustedes si alguien les dice de entrada, no estoy de acuerdo con eso que estoy leyendo? Interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. No sé, yo les voy a contar la verdad de lo que opino de lo que pasó, ¿no? Si eso me hubiera agarrado en el año 98, cuando yo arrancaba con inteligencia emocional, no sé cómo habría reaccionado, porque así es nuestra vida. Uno no sabe cómo habría reaccionado 10 años para atrás en una situación que no le pasó porque son 10 años de diferencia. Pero en el momento que me ocurrió, por suerte yo ya había acumulado una experiencia y me sentía muy tranquilo
con la temática en general, y me siento muy a gusto con el cuestionamiento. Esta es otra cosa que les aconsejo revisar de sus temperamentos. Hay temperamentos muy sensibles a los cuestionamientos. No se sienten cómodos con que alguien los contradiga así a los 3 minutos. Yo cuando era más joven tampoco me gustaba. Pero con los años me siento más cómodo. Hasta me parece divertido. Entonces, lo que yo creo que habría sido un error es decirle a Juan, mira, ¿por qué no me dejas primero explicar los fundamentos y después me cuestionas? Porque si no, ni hablé. Yo creo que eso no hubiera sido correcto. Otra cosa que creo que hubiera sido incorrecta es decirle, bueno, más tarde hacemos una sesión de preguntas y respuestas y me das tu punto de vista. Yo creo que hice lo correcto, pero después, como se nos va a acabar el tiempo, lo vamos a retomar en la clase próxima, ¿eh? Sé que quiero ser muy puntual porque sé lo que es terminar a tiempo, ir a casa, muy respetuoso de eso. Pero hasta donde llego y después la seguimos la próxima clase. Lo que yo hice es decirle, Juan, bueno, dame tu punto de vista, ¿por qué no estás de acuerdo con esta pantalla? Y Juan pasó a comentarme que a él la palabra éxito no le gustaba. Que la palabra éxito él la tenía asociada a la crueldad, al pisarle la cabeza a los demás, a tener como única meta de la vida lo material y las mediciones de la plata y de los resultados, etcétera, etcétera. Cuando lo dejé hablar, sin interrumpirlo, otra cosa que creo que hice bien, que la valoro en mí y en los demás. No interrumpir, seguir escuchando, y si habla mucho te vas anotando. Por supuesto, si habla demasiado, el facilitador tiene que decir, bueno, perdón, voy a escuchar otros puntos de vista. Porque si no, el tiempo es el mismo para todo el grupo. Pero habló moderadamente, bien y rápido, y fue contundente. No le gustaba que la palabra, el constructo, el concepto, inteligencia emocional estuviera asociado al éxito. Terminó de hablar, y otra cosa que creo que me salió bien, y se lo sugiero a ustedes, pero esto no en términos personales, porque solamente en el aspecto de la facilitación. Ustedes están con un grupo, alguien dio una opinión distinta de algo que ustedes acaban de afirmar, abran el juego. Esa es mi recomendación, porque para eso está el grupo. ¿Qué apuro tenía yo para dar mi fundamento? No tenía ningún apuro. ¿Qué riesgo corría si yo le contestaba a Juan con mi punto de vista? Otros participantes, alumnos de la universidad, podían pensar o interpretar o sentir. Este argentino, más experimentado, viene acá y ya le contesta a nuestro compañero y parece tener la razón y ya quiere demostrar que sabe más. ¿Están de acuerdo en que corro ese riesgo al responderle yo en forma directa? Sí. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, lo mismo que el ejemplo que pusimos hace un rato. Si yo puedo postergar mi testimonio, mis fundamentos, si yo puedo dejar que participen otras personas, lo que yo diga después nunca va a parecer una respuesta directa contra Juan. Yo lo que no quiero es que parezca que yo, que estoy en el rol de profesor, en ese caso, pero no me gusta mucho la palabra profesor, por eso siempre vuelvo a la de facilitador, que es la que quiero compartir con ustedes. No tengo por qué discutir con él. Entonces, lo primero que hice es que otros jóvenes dieran su testimonio. ¿Y qué creen que pasó ustedes? ¿Creen que en un grupo de 25, me parece que eran 25 o 30, creen que hubo unanimidad? ¿Qué les dice la intuición de ustedes? ¿Hubo unanimidad o hubo discrepancias con Juan? ¿Qué les dice la intuición de ustedes, la experiencia de grupal en un grupo? Discrepancias. Exacto. O sea, coincidimos en que la intuición, mezcla de experiencia es, si abro el juego a otros participantes, van a dar otros puntos de vista distintos a los de Juan. Y fue lo que ocurrió. 2 o 3 estudiantes dijeron, entiendo lo que dice Juan, pero implícitamente
no veo que la palabra éxito contenga lo que dice Juan. Puede contenerlo o puede no contenerlo. Entonces, cuando ellos dijeron eso, me permitieron a mí, porque miren lo que me ocurrió a mí. Enseguida pensé en un ejemplo para responderle a Juan. Pero ¿se acuerdan? No, esto no lo dijimos, se iba a decir si se acuerdan, pero lo había hablado con Rodrigo y con Héctor. Hay una frase que me gusta repetir. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y hay otro autor que la mejoró y dijo, no es ni lo que decimos, ni cómo lo decimos, sino lo que terminamos transmitiendo. Y fíjense qué importante que es esto, porque yo con la mejor intención del mundo puedo darle un ejemplo a Juan que contradiga o refute su punto de vista, pero a mí no me conviene ese estilo tan directo. A los 5 minutos de haber abierto un seminario o un taller, a mí me conviene más escuchar al grupo, porque entonces cuando me toque hablar a mí, que me tocó hablar, porque los estudiantes cuando terminan de dar sus testimonios, 3, 4, me miraron a mí y como diciendo, bueno, ahora le toca a usted. ¿Por qué puso paradigma para el éxito personal? Yo no puedo eludir esa respuesta, pero ahora mi respuesta va a estar en otro contexto, va a estar en otro clima. Y acá en matemática dicen el orden de los factores no altera el producto, pero en el mundo emocional es totalmente al revés. Generalmente el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, 2 minutitos más y ya nos despedimos. Le dije a Juan, yo creo que hay que revisar, como tú dices, la palabra éxito, pero sin apegarnos a ninguna versión exclusiva. Por ejemplo, yo tengo, en ese momento mi hijo era pequeño, yo le digo, yo te voy a dar cómo lo siento yo hoy la palabra éxito. En algunos casos puedo coincidir contigo. Hay gente que gana el éxito a costa de cierta crueldad o cierta indiferencia hacia los resultados de los demás, o sin tener en cuenta a las personas. Pero hay otras situaciones donde la palabra éxito es totalmente divorciada de lo que, del punto de vista que vos diste. Por ejemplo, sale un médico de un quirófano y le dice a un grupo de familiares, señores, Roberto, que estaba en terapia intensiva, lo hemos operado y por suerte la operación fue exitosa. En ese contexto, ¿la palabra éxito no es totalmente positiva? Alguien operó con éxito a un ser humano y lo salvaron. Le di un segundo ejemplo. Mi hijo el año pasado tuvo éxito académico. O sea, pasó de año, le fue bien. Por contraste, ¿qué hubiera preferido? ¿Que tuviera un fracaso académico? Obviamente no. Obviamente prefiero la palabra éxito. Entonces, cuando yo puse esos ejemplos, ya no quedaban como una refutación del comentario inicial de Juan, quedaban como una apertura del concepto de éxito. Entonces, cuando nos juntemos en la próxima clase, teniendo en mente esto que pasó, les voy a pedir la opinión a ustedes respecto a esta pantalla. ¿Cómo ven ustedes qué vínculo tienen con la palabra éxito? Vínculo intelectual y vínculo emocional. Pero quería redondear con esta historia que me pasó. También quiero feedback sobre la historia, si tienen algo para comentarme, porque fue una experiencia vivencial de cómo manejar la discrepancia, la diferencia de criterios sin confrontar. Es algo que creo que cada vez necesitamos más, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque se escucha mucho hablar de la gente crispada, de las divisiones, de las grietas, etcétera, etcétera. Entonces, acabamos de pasar justo en esta primera pantalla, por un ejemplo donde hay discrepancias y cómo se pueden ventilar sin necesidad de confrontar. Pero bueno, ahora no pido feedback porque acá ya son las 22:02, allá 18:02, ¿no? ¿Ahí? Sí. Bueno, ¿están de acuerdo en que finalizamos la actividad? Sí, correcto. Saco momentáneamente, retiro así los saludos en grande, retiro ahí estamos. Bueno, Jesús, te veo muy bien.
Sí. Nos vemos la próxima y al grupo de Hermosillo, un abrazo. Nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben mails y empiezo a responder one to one. El jueves. Perdón, el jueves, tienen razón, el jueves nos vemos. Vamos de pachanga. Hasta el jueves, muchas gracias. Adiós, hasta jueves. Gracias, hasta el jueves. Brito, Esa de estudiar la palabra. nos vemos.